Hay una pregunta que ningún funcionario de ninguno de los dos gobiernos ha querido responder en público todavía, una sola, y cuando la escuchen van a entender por qué cambia todo lo que creen saber sobre lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos en este momento. Hoy, 9 de mayo de 2026, Trump se plantó frente a las cámaras durante un acto en la Casa Blanca y dijo que México está gobernado por los cárteles. Esas fueron sus palabras exactas. No lo insinuó, no lo dejó caer en una entrevista, lo dijo a la cara del mundo. Y añadió que si México no hace lo que tiene que hacer contra el narco, Estados Unidos lo va a hacer en su lugar. Todo eso es noticia. Pero lo que la mayoría de los medios están enterrando en el párrafo 12 de sus notas es lo que ya había ocurrido semanas antes. Porque mientras Trump decía que México no hace nada, sus propias agencias de inteligencia ya estaban operando dentro de territorio mexicano, en secreto, sin avisar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y en ese operativo murieron 2 agentes vinculados con la CIA. Quédense hasta el final porque hay una parte de esta historia que conecta al gobernador de Sinaloa, a un senador de Morena atrincherado en su fuero y a una amenaza sobre los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos que afecta directamente a millones de familias. Todo forma parte del mismo tablero. Y lo vamos a ver pieza por pieza. Trump no improvisó hoy. Sus declaraciones son la suma de meses de presión que arrancaron cuando su administración designó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas a principios de 2025. En ese momento, muchos lo leyeron como retórica para su base, fanfarria, pero esa designación tiene consecuencias jurídicas reales. Le da al gobierno estadounidense argumentos legales para justificar operaciones más agresivas fuera de sus fronteras. Y lo que pasó después mostró que esos argumentos se empezaron a usar de inmediato. En febrero de este año, en Fox Business, Trump ya había anunciado que iban a desplegar fuerza terrestre contra los narcotraficantes. La frase sonó a exageración. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que mientras Trump hablaba frente a las cámaras, sus agencias de inteligencia ya estaban ejecutando algo que México no había autorizado, que ningún tratado contemplaba, y que de haberse filtrado en ese instante, habría generado una ruptura diplomática inmediata. Paren aquí, porque lo que sigue es lo más importante de todo lo que van a escuchar hoy. En abril de 2026, se desarrolló un operativo antidrogas en Chihuahua. Lo presentaron públicamente como una operación de las autoridades locales mexicanas. Eso fue lo que apareció en los comunicados. Pero debajo de esa versión había algo que no existía en ningún papel oficial. Agentes de la CIA operando en suelo mexicano sin que el gobierno federal de Claudia Sheinbaum supiera que estaban ahí. En ese operativo murieron 2 personas, 2 funcionarios vinculados con agencias de inteligencia estadounidenses. Y su muerte fue lo que detonó lo que ahora tiene a la Fiscalía General de la República abriendo investigaciones por posibles delitos contra la seguridad nacional de México, delitos graves, del tipo que en cualquier otro contexto histórico habrían generado una ruptura diplomática en cuestión de horas. Denle like si esto ya es más grave de lo que esperaban. Y suscríbanse porque lo que sigue explica cómo respondió Sheinbaum y por qué su respuesta dejó a Washington sin un solo argumento posible. La presidenta de México no entró en pánico, no convocó sesiones de emergencia, no mandó notas diplomáticas incendiarias. Salió a su conferencia matutina con un documento en mano y dijo 4 palabras. Que envíen las pruebas. 4 palabras. Que parecen simples, y no lo son. Con esa frase Sheinbaum hizo 2 cosas al mismo tiempo. Le exigió a Estados Unidos que siguiera los canales institucionales que ambos países acordaron en sus tratados de cooperación. Que si tienen información sobre funcionarios mexicanos involucrados con el narco, la entreguen formalmente, con nombres, con expedientes, con documentación que sostenga un proceso penal. Declaraciones de prensa no cuentan. Y al mismo tiempo, esa misma frase le dijo a la audiencia mexicana y al mundo que este gobierno no va a ceder ante presiones externas que se disfrazan de cooperación en seguridad. La soberanía, en boca de Sheinbaum, no es un concepto que aparece en los discursos del 16 de septiembre y se olvida el resto del año. Es una línea operativa, la demarcación real de hasta dónde se puede llegar. Y puso números sobre la mesa. Dijo que bajo su gobierno, los homicidios dolosos bajaron cerca del 50%, que se desmantelaron más de 2.500 laboratorios clandestinos, que se entregaron a la justicia estadounidense más de 90 personas requeridas por Washington,
Y entonces vino el golpe directo. Señaló que mientras México cumplió con sus compromisos, Estados Unidos no ha entregado a sospechosos que México tiene solicitados formalmente. El caso del Huachicol, Ayotzinapa, casos donde Washington ha brillado por su silencio durante años. La cooperación tiene que ir en los dos sentidos, dijo. Y eso no es retórica. Es la descripción de un desequilibrio que lleva décadas sin nombrarse en voz alta con esa claridad. Pero espérense porque ahora viene la parte que todavía no cierra. Y cuando la vean, van a entender por qué esta crisis tiene capas que ninguno de los dos gobiernos puede explicar cómodamente en público. Regresemos a la CIA en Chihuahua. Hay una pregunta que nadie ha respondido todavía. Si Washington tenía inteligencia sobre operaciones del narco en Chihuahua que justificaban un operativo, ¿por qué no avisaron al gobierno federal mexicano? ¿Por qué no usaron los canales formales de cooperación bilateral? ¿Por qué operaron en secreto? Hay dos posibles respuestas, y ninguna de las dos deja bien parado a nadie. La primera, Washington no confía en que la información que comparte con México llegue solo a las manos correctas, que dentro de las agencias de inteligencia estadounidenses existe la percepción de que la infiltración del crimen organizado en las instituciones mexicanas es tan profunda que notificar al gobierno federal equivale, en la práctica, a notificar al cártel. Eso es una acusación gravísima, pero es una que Trump ha insinuado repetidamente, y que la presencia clandestina de la CIA en Chihuahua, si se confirma, convierte en algo más que una insinuación. La segunda es más fría y más política, que la operación clandestina fue una decisión deliberada, que la administración Trump quería un precedente, una demostración de que Estados Unidos puede y está dispuesto a operar en territorio mexicano cuando lo considera necesario, independientemente de lo que diga el gobierno de México, una señal de que la retórica de la intervención tiene respaldo operativo real detrás. Si la primera interpretación es correcta, estamos ante una crisis de confianza institucional entre dos países que llevan décadas intentando coordinar en seguridad. Si la segunda es correcta, estamos ante algo cualitativamente distinto, ante una violación deliberada de la soberanía ejecutada como mensaje político, y eso tiene consecuencias que ninguna nota diplomática de protesta va a resolver. Mientras eso se desarrollaba en el frente de seguridad e inteligencia, había otro frente abierto que le añade una dimensión completamente diferente al escándalo, y ese frente tiene nombre, apellido y escaño en el Senado de la República. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es de Morena, del partido de Sheinbaum. El 9 de abril de este año, un tribunal federal en Manhattan emitió una acusación formal contra él y otros 9 funcionarios de Sinaloa, actuales y retirados, por presuntamente haber colaborado con el cartel de Sinaloa en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. Rocha Moya pidió licencia, se separó del cargo, el daño político ya estaba hecho. Y como si eso fuera poco, el senador Enrique Insunza, también de Morena, también de Sinaloa, también aparece en las acusaciones de Washington. Pero Insunza no pidió licencia, se aferró a su escaño, se escudó en el fuero legislativo y salió a dar declaraciones desde Badiraguato llamando a todo esto resistencia contra la derecha conservadora. Un discurso que a nadie convenció, pero que cumplió su objetivo, ganar tiempo. Tiempo es exactamente lo que más necesita, porque el fuero que lo protege tiene fecha de caducidad. Las elecciones de 2027 van a reconfigurar el Congreso. Si Insunza pierde su escaño, pierde su escudo. El calendario político y el calendario judicial están corriendo en paralelo, y los dos convergen en el mismo punto. Suscríbanse y activen la campana porque lo que viene en los próximos días va a acelerar, y cuando acelere vamos a estar aquí con el análisis que no van a encontrar en los noticieros de las 8. Y ahora viene la parte de esta historia que toca más directamente la vida cotidiana de millones de personas. Una amenaza que por alguna razón está siendo tratada como nota secundaria en medios que deberían tenerla en primera plana. El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio americano. 53. La red consular más extensa que cualquier país extranjero tiene en suelo estadounidense. Y la revisión se está haciendo con la instrucción de que Marco Rubio, el secretario de Estado, podría ordenar cierres. Piensen en lo que eso significa en términos concretos. ¿Hay 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos? 12 millones de personas que dependen de esa red para renovar pasaportes.
tramitar actas de nacimiento, obtener documentos de sus hijos nacidos en suelo americano, acceder a asistencia legal, conectar su vida cotidiana en Estados Unidos con sus derechos como ciudadanos mexicanos. Si esa red se reduce, si los consulados empiezan a cerrar, el impacto no lo va a sentir el gobierno mexicano en sus relaciones diplomáticas, lo van a sentir esas 12 millones de personas en su vida diaria. Eso es lo que hace efectiva esta amenaza como instrumento de presión. Golpea a los que menos se pueden defender, a las familias, a los trabajadores, a los que mandan remesas, a los que llevan décadas construyendo vida en un país que ahora los usa como palanca de negociación. Trump además tiene una lógica política interna en esto. Necesita mostrarle a su base que está presionando a México de formas visibles, tangibles, concretas. La revisión de 53 consulados lo cumple. Se puede enseñar en un meeting. Estamos revisando su red consular. Eso vende en su audiencia. Sheinbaum respondió de inmediato. Rechazó que los consulados mexicanos realicen actividades políticas. Dejó claro que su función única es proteger y asistir a los connacionales. Y dejó en claro que cualquier acción de Washington que afecte esa capacidad va a encontrar resistencia institucional del gobierno mexicano. Resistencia institucional, ese es el lenguaje que eligió, y no es casual. Porque ese es el único lenguaje que funciona a largo plazo cuando la contraparte tiene más poder militar y económico. México no va a ganar una confrontación directa con Estados Unidos. Eso es matemáticamente obvio. Pero tampoco le conviene a Washington una ruptura total con un país con el que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, con el que tiene integrada gran parte de su cadena de suministro manufacturero, y al que deporta miles de personas cada semana. La interdependencia es tan profunda que la amenaza de ruptura le duele a los dos lados, aunque en distintos grados. Y los dos gobiernos lo saben. Por eso esta crisis se lleva en el lenguaje de las declaraciones públicas y las señales políticas, y no en el de las acciones irreversibles, hasta ahora, porque el precedente de la CIA en Chihuahua cambia la ecuación. Si Estados Unidos cruzó esa línea una vez, la pregunta que queda flotando es si la van a cruzar de nuevo. Si lo que pasó en Chihuahua fue un error de coordinación o el ensayo de algo más sistemático, la Fiscalía General de la República está buscando esa respuesta. Y lo que encuentre va a definir cómo México responde en los próximos meses. Hay un dato que no ha recibido la atención que merece. Sheinbaum entregó a Washington más de 90 personas requeridas por la justicia estadounidense desde que asumió. 90, respetando canales formales, con los procesos que los tratados bilaterales establecen. Y la respuesta de Washington fue declarar que los cárteles gobiernan México, operar agentes de inteligencia en Chihuahua en secreto, y revisar los consulados con amenaza de cierre. El mensaje que eso le manda a cualquier gobierno que quiera cooperar con Estados Unidos, desde una posición de dignidad institucional, es devastador. Le dice que la cooperación no genera reciprocidad, que cumplir los acuerdos no garantiza respeto a la soberanía, y eso, a mediano plazo, hace más difícil la cooperación real en seguridad. Porque ningún gobierno puede sostener políticamente una alianza con un socio que lo insulta públicamente mientras viola su territorio en privado. ¿Creen que Sheinbaum tiene razón en exigir pruebas y no doblar la rodilla? ¿O creen que México debería adoptar una postura más conciliadora con Washington? Díganmelo en los comentarios porque este debate tiene más aristas de las que caben en un solo video. Y ahora hay que hablar de lo que está pasando dentro de Morena con todo esto. Porque el escándalo de Rocha Moya y de Insunza no es un problema de imagen externa solamente. Es presión interna que Sheinbaum está absorbiendo en un momento particularmente delicado. El año que viene hay elecciones legislativas. Morena necesita conservar su mayoría calificada en el Congreso para poder seguir implementando las reformas constitucionales que son el corazón del proyecto de la Cuarta Transformación. Y cada escándalo que vincula figuras del partido con el narco es munición directa para la oposición. El PAN ya pidió la desaparición de poderes en Sinaloa, ya exigió juicio político contra Rocha Moya. Y dentro de Morena la respuesta no fue homogénea. Hubo legisladores que marcaron distancia, hubo voces que pidieron que los investigados se separaran de sus cargos. Las grietas fueron visibles. Sheinbaum convocó a una reunión con legisladores de Morena, PEBEM y PT. El mensaje que les mandó fue de una claridad que no dejó espacio para la ambigüedad. No hay lugar para zigzagueos frente a la presión de Washington. El bloque oficialista debe presentarse unido. Punto. Ricardo Monreal lo respaldó. Manuel Velasco reafirmó el apoyo del PBM.
Reginaldo Sandoval, del PT, subrayó la resistencia contra cualquier intervención. La imagen de cohesión quedó en las fotografías. Si esa cohesión se sostiene cuando la presión aumente, es lo que los próximos meses van a responder, porque la presión va a aumentar. Eso es seguro. El fiscal interino de Estados Unidos ya anunció que hay más acusaciones en camino contra políticos mexicanos. Todd Blanche dijo que los señalamientos se van a ampliar. La lista de funcionarios de Morena con problemas en tribunales federales americanos puede crecer antes de que termine este año, y cada nombre nuevo en esa lista es un golpe en la línea de flotación del proyecto político de Sheinbaum, justo cuando más necesita estabilidad interna. La jugada de Trump es calculada. Al acusar figuras de Morena, al mantener la amenaza de más acusaciones, al combinar presión judicial con presión diplomática y declaraciones como «los cárteles gobiernan México», Washington está creando un ambiente político en México que le resulta conveniente. Un ambiente donde Sheinbaum tiene que gastar energía política defendiendo al Lebanon aliados cuestionados en lugar de construir su agenda, donde la narrativa en torno al gobierno de la Cuarta Transformación está permanentemente contaminada por asociaciones con el crimen organizado que pueden ser ciertas o fabricadas, pero que en ambos casos hacen el mismo daño. No se vayan todavía porque ahora vienen las dos preguntas que definen lo que viene. Primera, ¿tiene México capacidad real de mantener su posición soberanista frente a esta presión sin que el costo político interno se vuelva inmanejable? La respuesta depende de cuántos más nombres de Morena terminen en acusaciones de tribunales americanos. Si son 2 o 3 figuras aisladas, Sheinbaum puede manejar la narrativa. Si el patrón sugiere infiltración sistémica del narco en el partido de gobierno, el costo político empieza a ser inmanejable independientemente de la solidez jurídica de la posición soberanista. Segunda, ¿qué está dispuesto a hacer realmente Trump? Declarar que los cárteles gobiernan México es una cosa. Operar agentes de la CIA en Chihuahua sin permiso es otra. Una operación militar directa en territorio mexicano sería un salto de magnitud radicalmente distinta, una violación del derecho internacional que ningún aliado de Estados Unidos en América Latina podría ignorar, activaría mecanismos multilaterales, tendría repercusiones en la política doméstica americana que Trump tampoco puede ignorar. La diferencia entre lo que Trump dice que puede hacer y lo que está dispuesto a hacer de verdad es el espacio donde se está jugando esta crisis. Sheinbaum lo sabe, por eso la respuesta mexicana está calibrada para sostenerse exactamente ahí, firme en el principio, abierta en la práctica, exigiendo pruebas sin romper los canales de comunicación, defendiendo soberanía sin escalar a confrontación directa. La era de la cooperación callada y unilateral terminó. Lo que está por definirse es qué viene en su lugar. Si una nueva arquitectura bilateral construida sobre reciprocidad real, con respeto mutuo y resultados verificables para los dos lados. O si lo que viene es una espiral de presiones y contrapresiones que le hace daño a los dos países, pero sobre todo a las personas que viven en la frontera de esta relación. Los migrantes, las familias divididas, los que mandan remesas, los que cruzan por trabajo, los que llevan décadas construyendo vida en los dos lados de esa línea. Sheinbaum lo dijo con toda claridad. Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo gobernamos. Trump lo dijo igual de claro. Si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos. Dos posiciones. Cero espacio entre ellas en este momento. El mundo va a estar mirando cómo se resuelve esa contradicción. Y nosotros vamos a estar aquí contándoselo con el nivel de detalle que se merece. Si este video les abrió los ojos sobre lo que realmente está pasando entre México y Estados Unidos, denle like ahorita. Suscríbanse y activen la campana para no perderse lo que viene, porque esta historia no ha terminado. Apenas está en su segundo acto. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Trump va a cruzar la línea de la intervención real o se va a quedar en la amenaza? ¿Y Sheinbaum va a poder sostener su posición? El debate está abierto. Los leo a todos.